Bilbao puede conocerse de muchas formas y desde el Mirador de Archanda aprecian la extensión de una ciudad enclavada entre montañas. Acompáñame en un nuevo recorrido por algunos de esos lugares llamativos de Bilbo. Sean todos bienvenidos. El recorrido da inicio por la iglesia del Sagrado Corazón que descubrí mientras iba de camino al centro, templo construido entre 1890 a 1902, y de su interior destaco esa arquitectura que deja ver vitrales que filtran la luz en un interior, en un espacio solemne en el que las bóvedas y la nave central llaman la atención. Las iglesias siempre tendrán un espacio en cada ruta que hago por ciudades. Llegamos a la estación norte de trenes de Bilbao, Abando, de 1898, renombrada en el 2004 con el nombre del político vasco Indalecio Prieto. Lo que llama la atención aquí es el gran vitral que cuenta en imágenes la historia de la villa y su desarrollo. Una vez dejado el margen izquierdo de la ciudad, camino por el Paseo del Arenal, bordeando la Ría del Nervión, en dirección al centro de Bilbao. Aquí pueden ver a la distancia el puente del Arenal, como por esta zona en la que además de las vistas agradables de la ría, se encuentran bancas para el descanso. Si se avanza por aquí, se descubre una zona del paseo con techos que en los domingos se convierte en uno de los mercados más atractivos para visitar. Para mi desgracia, hoy es lunes y ese mercado de las flores solo funciona los domingos. Y aquí, si vienen ese día, van a encontrar flores, plantas cultivadas y recogidas directamente por productores locales. Es la mejor opción para volver a casa con un detalle en la mano. Caminando nos acercamos a la zona más antigua de Bilbao, fundada en 1300 y de la que seguimos explorando uno de tantos circuitos que se pueden hacer por una ciudad que le da prioridad a lo ambiental, histórico y cultural. El siguiente punto a ver en el recorrido es el Parque El Arenal, donde se descubren zonas verdes con un ambiente relajante. Aquí se destaca el kiosco, punto de referencia donde los visitantes pueden disfrutar de una bebida mientras contemplan el entorno. Y aquí se intuye que el parque en diversas épocas del año sirve para algunos eventos y actividades culturales que animan la vida de Bilbao. Muy cerca del parque se puede ver la iglesia de San Nicolás de Bari, que prácticamente es el ingreso al casco antiguo de Bilbao, iglesia fundada en el siglo XVIII que destaca por su construcción en piedra y detalles ornamentales. Solamente se la muestro desde los exteriores, por lo que se encontraba en celebraciones religiosas y era imposible de ver, por lo que nos quedamos con esta vista. Un punto de referencia, además de los buses turísticos, de los cuales no soy muy amigo, es otra forma válida de conocer una ciudad como Bilbao. Ahora el turno es de la Plaza Nueva o la Plaza Barria, una de las plazas más antiguas de Bilbao. Fue construida entre 1829 a 1835 y solo es entrar para ver la arquitectura y en la que por su forma cerrada con arcos y columnas se hace de un sitio preferido para venir aquí a degustar en sus terrazas de comidas y bebidas mientras se contempla de este bello panorama. Las plazas de este tipo, por si vienen a España, las van a encontrar en las principales ciudades, y esta me recuerda mucho a otras ciudades como Barcelona, Salamanca y hasta la Plaza Mayor de Madrid, donde suele concentrarse gran parte
de la vida social del centro. Dejando atrás la Plaza Barria, tomo la calle Correos, que debe su nombre porque sobre ella se encontraba en el pasado la oficina de correos y en la que se puede ver por su amplio sendero peatonal de bastantes edificios históricos y tiendas tradicionales. Si seguimos en línea recta, nos lleva al centro histórico de la ciudad. Aunque no es una de las calles más antiguas, aquí se puede apreciar esa arquitectura de edificios con sus balcones llamativos y seguir por otras calles descubriendo más de Bilbao. Este recorrido es uno de tantos que ustedes pueden crear mientras exploran una ciudad, y les reconozco que el trayecto fue saliendo por intuición propia y que casi siempre no me decepciona. Y aquí tomé otra calle que, como todas, tiene nombres curiosos y siempre una razón de ser. Y esta responde a la calle de Víctor, en la que sus balcones con flores nos dan la bienvenida, pero que solo es transitar un poco más para descubrir qué es lo que podemos encontrar aquí. La vía es reconocida porque en la actualidad se encuentran gorros vascos, conocidos como boinas o chapelas, gorros que son un símbolo de identidad vasca y han sido parte de la vestimenta tradicional durante siglos. La calle ofrece una variedad de modelos y estilos, desde los clásicos hasta los modernos, proporcionando a los habitantes una oportunidad única para adquirir estos gorros. Siguiendo por la calle Víctor, además encontré de otras tiendas de diseño como en zapatos y vestidos, contando además con un lugar en el que venden hasta pelucas. Todo resulta atractivo de ver cuando se hace un camino relajado de este tipo. Si pudiera definir en palabras la calle Víctor, sería una calle intermedia o travesía que conecta dos de las calles con mayor comercio de Bilbao y que tienen sus motivos. Ahora voy a salir por una de las calles más importantes de la actualidad del Bilbao antiguo, y es Bidebarrieta, una gran calle que, si la toman hasta el final, los llevará directamente a la Catedral de Santiago. Por ahora vamos a caminar por esta vía. Bidebarrieta, la calle que transito ahora, significa en euskera camino nuevo, y que con la expansión de Bilbao luego de las 7 calles que les mostré en un capítulo anterior, Bidebarrieta fue conocida como una calle de comercio con tabacaleras y de la que luego se fueron asentando personas con otras profesiones en la villa, como médicos, farmacéuticos y dentistas, entre otros. La actividad comercial en la calle se mantiene con un ir y devenir de personas que deambulan por un pasaje comercial que nos deja ver ya la catedral al fondo. Sobre esta céntrica calle bilbaína se pueden apreciar hoy lugares muy típicos como este, donde se exhibe y vende jamón serrano, que para quien lo vea por primera vez le causará mucha curiosidad, pero que luego será parte del panorama normal en las ciudades españolas. Y luego solo es caminar un poco para ver en una esquina una fuente con 3 leones hecha en 1800, pero que en el imaginario popular por todos es conocida como la Fuente de los Perros. Y ya retomando esta última parte de Bidebarrieta, pueden observar las grandes dimensiones de la Catedral de Santiago, a la que prácticamente se ha llegado. Así podemos ver la Catedral de Santiago en todo su esplendor, siendo la fachada más alta del casco antiguo. Esta catedral de estilo gótico fue fundada a finales del siglo XIV, siendo un punto de referencia para todos quienes se adentren al centro de Bilbao. La catedral en realidad tiene varios puntos de ingreso, con 4 pórticos, de los que ven el pórtico neogótico del lado oeste. Para esta oportunidad no ingresé,
pero los interesados pueden hacerlo pagando para ello un valor de 8 euros y mayores de 65 años por 4 euros, por lo que ahora pueden ver el entorno de esta plazuela de Santiago que nos acerca a nuestro último punto de camino. Les presento la calle Ronda, vía que debe su nombre a hacer el recorrido que hacían los militares que tenían el turno de noche y hacían la ronda de vigilancia, donde antes había una muralla. De forma popular, la calle se conoce como la vía más oscura de Bilbao. Y justo en Ronda, en el Portal 16, nació uno de los escritores y humanistas españoles más conocidos en todo el mundo, Miguel de Unamuno. Con la vista de los exteriores de la calle Ronda, finalizo un recorrido más por Bilbao. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, esperando les haya gustado esta ruta improvisada y sencilla por la ciudad. Me despido por ahora, reciban un saludo, hasta pronto, chao.